Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Mogollón y en esta ocasión voy a explicar cómo hacer los circuitos de filtros junto con el diagrama de Bode. Bueno, pues para empezar tenemos nuestro circuito, nuestro filtro. Este es el circuito número uno y bueno, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es dirigirnos aquí a donde están como los generadores y al inicio, o sea, colocamos el generador de voltaje. Después nos dirigimos aquí como a las salidas y señalamos una salida de voltaje en donde iría el elemento que sería el voltaje final o el voltaje de salida, por decirlo así. Entonces colocamos como la salida de voltaje que nos va a decir el voltaje de salida sobre este elemento y simplemente tenemos que dirigirnos aquí donde están las gráficas, señalar frecuencia o seleccionar frecuencia. Seleccionamos pues nuestro cuadro y aquí ya tenemos nuestro cuadro de frecuencia. Lo que tenemos que hacer es arrastrar la salida de voltaje y ponerla en la tabla. Después tenemos que editar unas propiedades donde decimos que la referencia va a ser la entrada, o sea, la señal sinusoidal. Pues vamos a decir que va a iniciar desde 10 hasta 100 MHz para pues que nos dé un buen barrido. Y pues con el OK simplemente ya, como pueden ver, acomodamos la tabla y en simular gráfico esperamos un momento mientras nos da el diagrama de Bode. Y como podemos ver, aquí está el diagrama de Bode y pues digamos que esa forma sí tiene algo de sentido debido a que pues la organización del filtro da para un filtro pasabajos. Entonces pues lo que aquí está haciendo es que se va como disminuyendo a medida que aumenta. Y pues eso sería la simulación del diagrama de Bode junto con el filtro. Y también nos va a dar otro tipo de filtro cuando conectemos pues el inductor. Y eso sería todo por hoy. Gracias. Hola, mi nombre es Johan y bueno, en esta parte voy a explicar la parte de los diagramas de Bode de estos circuitos. El primer circuito es un circuito RC, de orden primero la resistencia y luego el condensador. Entonces las frecuencias de la frecuencia de corte, perdón. Bueno, acá el diagrama de Bode podemos ver que es un filtro paso abajo donde las frecuencias bajas son las que se logran evidenciar y después de aplicar la fórmula, pues donde nos dice que la frecuencia de corte es de 1591 Hz, empieza su descenso, o sea que ya no nos deja pasar nada más. Bueno, vamos a ver por qué es. Bueno, la frecuencia, el profesor nos explicó que eso va con la mano de la magnitud, donde acá nos da la frecuencia de corte, que es 1 sobre 2 pi por RC, gracias a que la magnitud siempre va a ser 1 sobre raíz de 2, entonces acá ya teníamos un 1, entonces sabíamos que esto de acá debía ser otro 1, y pues ahí es como lo logramos despejar, para que nos dé así. Y bueno, entonces continuando, bueno, entonces acá pues nos dio 1591, como les dije anteriormente, y pues ya no nos muestra nada más. El siguiente circuito es un circuito de RC también, donde está ordenado al contrario. Primero el condensador, luego la resistencia. Entonces vamos a ver, acá también lo podemos evidenciar. Este es el mismo circuito. Y pues aplicando sabríamos por instinto que nos va a dar pues la misma fórmula en la frecuencia de corte, ya que pues tiene las mismas componentes. Pero entonces en este caso nos dio, el orden nos afecta porque es un pasa altos. Entonces todas las frecuencias bajas no nos las está mostrando, mientras que después de nos va a dar lo mismo 1591 Hz, pues porque la misma fórmula, después de ese valor es donde se empieza a evidenciar la curva y ya ahí nos deja pasar todos los datos. Perdón. Bueno, entonces el último circuito, no sé si ya les dije, perdón,
Esto va en exponente de 10, las frecuencias de 10 Hz, 100 Hz, 1K, 10K y así hasta 100 MHz. Bueno, ahora sí, continuamos. Acá tenemos un circuito RLC en este orden, el cual también ya teníamos acá en una diapositiva que nos presentaron. Primero la bobina, luego el condensador y la resistencia, y aplicando, despejando todo esto nos da que es un filtro pasabanda. Entonces acá nos da una fórmula cuadrática por lo mismo, por la magnitud, donde tenemos tres incógnitas, no, perdón, la misma incógnita pero con tres variables. Entonces necesitamos despejarla. Y bueno, entonces la primera la aplicamos para saber dónde empieza a mostrarnos la banda, y la segunda pues para saber dónde termina de mostrar la banda. Entonces reemplazando, entonces la primera era con menos, sabemos que es menos 4 veces menos b, más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces ac dividido 2. Bueno, entonces al aplicar nos da 1.009 microhertz. Después me voy a iniciar, acá está el 10, pues viene desde mucho más abajo subiendo hasta que nos enseña nos muestra los datos que hay en ese rango de frecuencia hasta llegar a 91.6 kHz. Entonces vamos acá a un K10K, acá antes del 100 podemos ver que empieza a descender, o sea que ya ahí no nos deja pasar más datos. Y esto sería todo, muchas gracias. Eh, yo soy Jason Luis Ricardo Tique y pues voy a explicar la parte de las conclusiones del taller del informe laboratorio número 8 sobre análisis de frecuencias. Este es el informe realizado por nuestro compañero y conmigo, y pues acá muestra las figuras y el diagrama de Bode con respecto a el barrio de frecuencias y la frecuencia de corte. Y pues podemos concluir del informe número 8 que la frecuencia de corte son importantes debido a que esto indica en qué frecuencia comenzará a atenuarse la transmisión de datos, ¿sí? O sea, como que comienza a cortar esas tales frecuencias. También podemos concluir que el primer montaje pues, es un filtro pasa abajo, y que el voltaje salida que genera ese filtro es inversamente proporcional a la frecuencia que generamos con el generador de ondas. Esto, o sea, quiere decir que solamente deja pasar frecuencias pequeñas. Ya frecuencias altas comienza a atenuarse hasta que ya no deja pasar frecuencias altas. Ese con el primer circuito. El segundo circuito pues es un filtro pasa altas, es todo lo contrario, deja pasar solamente las frecuencias altas, y pues se puede observar el voltaje de salida que es directamente proporcional a la frecuencia aplicada. Pues eso es todo, profe. Muchas gracias.